Bien, y estamos en Hechos 14. Estamos en Hechos 14. Así que para que lo vayan buscando, y mientras lo buscan vamos a ir haciendo un pequeño repaso de lo que, gracias Gabriel, de lo que hablamos la semana pasada, o vamos a, mejor dicho, vamos a trazar el viaje de Pablo en un mapa para que tengamos una idea del trayectorio de Pablo, ¿verdad? Ese trayectorio que en ese viaje que él hizo, y así vamos repasando lo que hablamos la semana pasada, y más o menos le voy a dibujar el mapa del área que Pablo cubrió en su primer viaje. So I'm going to draw a map covering the area more or less that Paul traveled in his first trip. Así que si podemos seguir más o menos, ¿verdad? Esa área más o menos. Y para que tengan una idea, Israel se encuentra más o menos por aquí. Esto vendría siendo Israel aquí. Y que vamos a... Esto sería Israel. Y el apóstol Pablo comienza ese viaje misionero desde Antioquía. So Paul starts his trip from Antioch. Okay. El equipo, ¿verdad?, del grupo que salieron en este viaje misionero salen de Antioquía hacia Seleucía, que es por aquí. Así que se lo voy a dibujar con flechas rojas. Ellos vienen aquí hacia Seleucía. Esta isla que está aquí se llama Chipre. Esa es la isla de Chipre. De Seleucía ellos zarpan y llegan a Salamina. Ellos llegan a Salamina. Eso es lo que hemos leído hasta ahora. Y ahí Pablo y el equipo comienzan a predicar, y ellos predican a través de toda la isla de Chipre. Ellos están predicando en la isla de Chipre. Ellos no pierden tiempo, ¿verdad? Tan pronto llegan ahí, comienzan a predicar en Salamina, a través de toda la isla, hasta que llegan a Pafos. Se encuentra aquí Pafos. Y en Pafos es donde ellos son confrontados por Elimas. Y ya hablamos de eso, de Elimas, el mago, el hechicero, ¿verdad? Y estaba oponiéndose al evangelio. Conocemos ya, ¿verdad?, lo que hemos hablado. Está hace unos 2 o 3 estudios atrás, ¿verdad?, por si lo quieren repasar. Luego de Pafos ellos zarpan hacia Perge. Ellos salen desde Pafos hacia Perge, que es más o menos por aquí.
Llegan a Perge. Y ese es Perge de Panfilia, ¿verdad? El lugar se llamaba Panfilia. Y ahí fue donde nuestro hermano Marcos, como decimos en Puerto Rico, se rajó, ¿verdad? ¿Cómo le dicen en México, Gabriel? Se rajó en México. Ok, pues lo decimos igual, ¿verdad? Se decidió irse a Jerusalén, ¿verdad? Marcos, y no sabemos exactamente por qué. Quizás fue que él cambió de parecer, quizás tenía... Quizás planes de Dios. Exacto, quizás planes de hacer algo en Israel, en Jerusalén. ¿Quién sabe, verdad? Solamente podemos especular, es lo único que podemos hacer. Lo que sí sabemos es que a Pablo no le gustó la cosa, eso lo vamos a ver en el capítulo 15, que a Pablo no le gustó ese cambio de planes. Luego, hermanos, de ahí ellos pasan hacia Antioquía, pero no esta, ¿okay? Esta es Antioquía de Siria. Ellos pasan más arriba al norte hacia Antioquía, que se encuentra por aquí. Y esa es la Antioquía de Pisidia. Okay, vamos a ponerle aquí grande Pisidia. La región de Pisidia. Así que Pablo pasa a esa área. Acuérdense que donde quiera que ellos van, hermanos, ellos predican. Y ahí Pablo predica en la sinagoga. Acuérdense que el evangelio iba primero a ¿quiénes? A los judíos. Y pues entonces es lógico, hermanos, que ellos fueran a las sinagogas, ¿verdad? Hay personas que piensan que es que ellos no querían separarse de la religión judía ni nada por el estilo. Algunos usan eso para decir que la iglesia se reunía los sábados. Bueno, la iglesia se reunía los sábados en las sinagogas para evangelizar a los judíos, no porque fuera un mandato para la iglesia reunirse el sábado, ¿verdad? La idea era la de evangelizar a los judíos. Sí, hay una, puedo decir, una iglesia por ahí que usa esos textos. Sí. Para decir, ve, que se reunían los sábados. Sí. Que ellos están supuestos a cumplir también los sábados. Sí, no, el asunto era, ellos lo hacían por esa razón. Porque lógicamente, hermanos, el día que usted va a encontrar más judíos en la sinagoga, ¿cuándo es? El sábado, ¿verdad? Y ellos aprovechaban para eso, ¿verdad? Ahora, ¿la iglesia se puede reunir el sábado? Por supuesto que sí. Pero no tenemos el mandato de que tenemos que reunirnos obligadamente el sábado, ¿verdad? Estamos siguiendo el patrón que vemos en el Nuevo Testamento, que es el primer día de la semana. Ellos se reunían, ellos daban estudios bíblicos, ¿verdad? Si lo podemos decir de esa manera. Predicaban la palabra, partían el pan, recogían las ofrendas. Era el primer día de la semana. Ese es el patrón que nosotros seguimos, ¿verdad? O sea que ahí no hay un mandato de reunirnos el domingo, pero la Biblia hay cosas que son explícitas, están ahí explícitas, que se leen y esto es lo que hay que hacer. Hay otras que son implícitas, o sea que no lo dice directamente, pero podemos deducir por el patrón que hay, ¿verdad? De lo que estaba sucediendo, de la práctica, de las costumbres, podemos deducir que ese es el patrón para la iglesia, ¿verdad? Mucha gente vivía en otra cultura, en otros lugares. Uh-huh. También. Tú sabes. Igual que cuando dicen que la gente se reunía en las casas, que para qué nos reunimos en lugares como este. Bueno, se reunían en las casas exactamente porque no habían lugares como este. Así fue que comenzó la iglesia. Y acuérdese que en un tiempo en el cual los cristianos eran perseguidos, usted no iba a estar en un lugar que los perseguidores supieran ahí donde se reúnen los cristianos. Los cristianos se reunían en sus casas. Cuando llegó el momento tenían que reunirse en catacumbas, ¿verdad? Y así, cosas como esas. Pero que el hecho de que no hubieran estructuras, edificios como el que tenemos ahora, no quiere decir que la Biblia lo prohíba, ¿verdad? No,
Acordémonos que hay un proceso, la iglesia todavía está en proceso. Todavía hasta las doctrinas todavía están siendo desarrolladas, ¿verdad? Todavía no tenían la Biblia completa. Y sin el Nuevo Testamento, entonces hacían falta maestros, hacían falta apóstoles, hacían falta profetas, para que a través de ellos la palabra de Dios fuera revelada y fuera enseñada, ¿verdad? O sea que hay una transición. Acuérdense que el libro de Hechos es un libro de transición. Antes de proseguir, hermanos, brevemente lo traduzco en inglés para los que estén viendo en inglés. So Paul left from Antioch to Seleucia, and from there they departed to Salamis, Salamina. To Salamis, the island of Chipre, and they preached throughout the island, from Salamis to Paphos, and then from Paphos they sailed to Perga. I think it's called Perga in English, I'm not sure. Again, everywhere they went they preached, and from Perga they went to Antioch of Pisidia. Okay, Antioch of Pisidia, and they went to the Jewish synagogue, because the gospel had to go first to the Jews. And so they were following that pattern of presenting the gospel to the Jew first. ¿Y qué sucede, hermanos? Que predican, ¿verdad? El apóstol Pablo se le da una oportunidad de predicar en la sinagoga en Antioquía de Pisidia, y muchos judíos y prosélitos, o sea, gentiles que se habían convertido al judaísmo, muchos de ellos, ¿verdad?, creyeron. Ellos creyeron y siguieron a Pablo. Y los judíos incrédulos, hermanos, se oponían, rechazaron el evangelio. Y luego Pablo se propone a irse a los gentiles. Ahí es donde Pablo le dice: como ustedes han rechazado el evangelio de Jesucristo, pues yo me voy a los gentiles, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo Pablo. Él se propone a irse a los gentiles. Y termina, no termina así, pero nos dice en el versículo 48 que creyeron todos aquellos que fueron ordenados para vida eterna. Entonces los judíos, hermanos, lo que hicieron fue que los echaron de la ciudad. Los sacaron de ahí, ¿verdad? No los querían ir. Y entonces ellos ahí donde ellos sacuden el polvo de sus pies, ¿se acuerdan que mencioné eso también? ¿Verdad? En señal de que pues nosotros terminamos aquí, no hay más nada que hacer, nos vamos, ¿verdad? So in Antioch, many Jews and proselytes believed and they followed Paul, but what happened was that the unbelieving Jews ended up kicking out Paul. They kicked out the whole team. Okay, they didn't want them there, so they kicked them out of the city. And Paul decided, then I'm going to the Gentiles because you have rejected the gospel. Esto era algo, hermanos, que estaba... no era la primera ciudad que rechazaba a Jesucristo, los judíos. Los judíos donde quiera rechazaban, ¿verdad? Digo, los judíos incrédulos. Donde quiera que habían judíos incrédulos que no creían en Jesucristo, pues había problemas, había oposición, había persecución contra la iglesia. Y en ese momento Pablo es que decide irse a los gentiles. Echados fuera de la ciudad, entonces ellos se van a Iconio, que eso es lo que vamos a hablar hoy. So when they were kicked out of Antioch, they traveled to Iconium. Estamos viendo, hermanos, el transcurso, ese viaje es largo. ¿Okay? Eso es la vida misionera. Eso es un apóstol. No es uno que tiene un templo grande y le dan salarios de $150,000, $250,000.
que cuando van a viajar lo invitan a algún sitio a predicar, se quedan en los mejores hoteles con las mejores comidas. Eso no es un apóstol, ¿verdad? Esto era un apóstol, un verdadero misionero, ¿verdad? Que no tenía comodidades, porque se encontraba con personas que creían, pero se encontraba también con personas que no creían, que lo rechazaban y que hasta lo amenazaban de muerte, ¿verdad? Y hermanos, esto para nosotros es un patrón, es una enseñanza y es un patrón también. Nosotros hemos de esperar también que van a haber quienes creen y van a haber quienes rechazan. Van a haber quienes, hermanos, hasta nos deseen la muerte. Al pastor Will Graham en España, no sé si es un líder o alguien, pero de la organización LGBTQ, o sea, de esta organización de los gays y todo eso, lo amenazó de matarlo, que lo iba a quemar vivo. Claro, o sea que eso es algo, hermanos, que hemos de esperarlo. No nos sorprendamos cuando a nosotros, hermanos, entren por nuestras puertas también y entren por las puertas y nos hagan lo mismo, ¿verdad? Nos saquen de aquí, o gracias a Dios que hasta ahora estamos gozando de cierto grado de libertad, ¿verdad? Pero por cuánto tiempo no lo sabemos. Bien, y entonces ahí vamos a pasar al capítulo 14 de Hechos, comenzando en el versículo 1. So now we're going to go to chapter 14, verse 1. Okay. Y leemos el primer versículo, o los versículos 1 y 2. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Y aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, así de judíos como de griegos. Pero los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Okay. Ahora estamos viendo ¿este reloj está bien o no? El de allá, ok. Pero quiero fijarme bien en el tiempo. Ok, pues este no es, okay, es que quiero fijarme bien en para no pasarme, hermanos, para que enviarlos a sus casas a tiempo. Llegan, ¿verdad?, a Iconio, y a pesar de que los judíos, y ya Pablo se propuso a irse a los gentiles, y que los judíos están rechazando el evangelio, los incrédulos, o sea, estos líderes, aún así el apóstol Pablo, ¿a dónde va primero en Iconio? A los judíos. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo, ¿verdad?, desea, él ama tanto sus compatriotas, que él dice que él desearía ser anatema por ellos, ¿verdad?, ser condenado por ellos. O sea que aún así usted ve que él estaba viviendo lo que decía. Lo que él decía, él lo vivía. Y aún Jesús, a quien vino fue al pueblo de... Exacto. Y las instrucciones que le dio a los discípulos fue que no vayan a lugares de gentiles, sino a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Esas fueron las instrucciones. El privilegio de ser salvo. Exacto. Así que Pablo, hermanos, entonces predica en la sinagoga en Iconio. Y como vemos ahí, hermanos, muchos judíos y griegos se convirtieron, ¿verdad? Se convirtieron judíos y griegos. Y fíjese que al decirnos que se convirtieron judíos y se convirtieron griegos, quiere decir que le estaba predicando el mismo evangelio. Y eso lo hemos visto anteriormente. Pedro predicó el evangelio. Cristo murió, fue sepultado, resucitó. Y por la fe en Cristo, salvación. Pablo predica lo mismo. Pedro le predica a los samaritanos, o Pedro
no necesaria Pedro, pero en la predicación a los samaritanos, ese fue el mensaje. Pedro le predica a los gentiles en la casa de Cornelio. ¿Cuál es el mensaje? El mismo que predicó en Pentecostés. Cristo murió, fue sepultado, resucitó. Creen en Jesucristo, salvación. Es el mismo mensaje que Pablo está predicando, lo vimos la semana pasada. Leímos en el capítulo 13 y Pablo menciona estos elementos del Evangelio. Que Cristo muere en la cruz por nuestros pecados, que es sepultado, que resucitó y que por la fe en Él somos justificados. Es el mismo mensaje. Estamos viendo, hermanos, que se convierten en judíos y griegos porque es el mismo mensaje, tiene el mismo efecto, sea judío o sea gentil, ¿verdad? So Paul is preaching here in the synagogue in Iconium, and both Jews and Greeks believe. They are saved by the same gospel. There's no difference between the Jews and the Gentiles. The same gospel is preached to them. Ahora, cuando nos dice la palabra de Dios que no hay judío ni griego, o sea, si hubiera distinción entre el judío y el griego, a lo mejor hubiera distinción en el mensaje también. A uno se le predica el evangelio y a otro se le predica ¿qué? ¿Verdad? Pero no hay distinción entre el judío y el griego, se le predica el mismo evangelio. Está disponible la misma gracia para ellos, la misma salvación. Son justificados el circunciso y el incircunciso por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Esa es la misericordia y la gracia de Dios, ¿verdad? Ahí en acción. Y nos dice aquí, ¿verdad?, que ellos predicaron de tal manera. No nos da detalles, pero el mensaje tiene que haber sido bien persuasivo. Tiene que haber estado bien cargado de la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nos dice que hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. ¿Okay? Hermanos, qué bueno sería que nosotros todos pudiéramos llenarnos de la palabra de Dios y poder predicar de esa manera, ¿verdad? Hablar a los pecadores de tal manera que el mensaje sea tan invitador a venir a Cristo. Y no estoy hablando de pasarle pañitos calientes y prometerles prosperidad y vida larga y mucha salud y libre de problemas. No es eso, hermano, eso no es el evangelio. ¿Okay? Estoy hablando acerca de presentarle el evangelio de Jesucristo tan y tan bíblicamente, hermanos, que eso entre por los oídos y traspase los corazones, ¿verdad? Now it says here that they preached and so spake. In other words, they spoke in such a manner that a great multitude believed. Okay, so the message of the gospel must have been very charged with biblical information, biblical instruction, okay, biblical teaching, biblical power, yes. El poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Estaba ahí envuelto, hermano, porque el Espíritu Santo va a respaldar su palabra. Amén. You know, the Holy Spirit is going to stand behind His word. You know, así que, hermano, cuando usted quiere llenar la iglesia por los medios humanos, la va a llenar. ¿Pero de qué la va a llenar? De no creyentes. See, when you want to fill up the church by human means, you can do it. The church will fill up. But it's not going to fill up with believers. Okay? Ahora, si usted quiere llenar la iglesia con verdaderos creyentes, tiene que tirarle con la palabra de Dios. Tiene que ser con el evangelio de Jesucristo. And if you want to fill the church with true believers, then it's got to be with the Word of God. It's got to be the gospel of Jesus Christ. Amén. Ese mensaje, ¿verdad?, invitaba a las personas. Pero, hermanos, ¿qué sucede? Que aquí también hay oposición. What happened? There's also opposition here. Se encuentran también, hermanos, ahí con los judíos incrédulos. Aquí ellos están incitando
al gentío, a la muchedumbre, ¿verdad? A irse en contra de estos misioneros. So now we see the Jews again in opposition, the unbelievers, inciting the people to go against the brethren, against these missionaries. Y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. And so they corrupted, it says here, or made their minds evil, the people's minds, against the brethren, against the missionaries. Hermanos, muchas veces hay personas que, dependiendo como usted le hable a las personas de su congregación, o sea, a las personas afuera, como usted se exprese de su congregación, eso va a influenciar si la persona quiere venir o no. Usted puede hablar bien de su congregación, y acuérdese, no somos perfectos, pero si usted va a sacar las imperfecciones, hablarle mal de sus maestros, de sus pastores, de sus líderes, de sus hermanos, de sus hermanas, a las personas, hermanos, ¿qué van a decir las personas? Mejor me quedo en mi casa, en la barra estoy mejor. En la barra no pasa nada de eso, ¿verdad? Y han habido gente en las iglesias, hermanos, que eso es lo que hacen. Ponen sus congregaciones por el suelo, las pisotean, hablan mal del hermano, ellos son las víctimas, ellos dicen, a mí me han hecho y me han dicho y me han deshecho, ¿verdad? Hermanos, eso no es un buen testimonio. La palabra de Dios nos manda a nosotros a hacer, ¿verdad? A poder tolerar esas cosas por amor. Y yo sé que es que no nos gusta, hermanos, que nos maltraten y no nos den dignidad, porque eso es algo que todo ser humano desea. Pero por amor a los hermanos hay que tolerar, ¿verdad? Claro, el asunto se arregla también. No es que podemos arreglar el asunto, pero no vaya a hablarle al que no conoce de Cristo, hermanos, mal de su iglesia. Las iglesias no son perfectas, hermanos, hay toda clase de problemas. Y esas personas allá afuera también tienen problemas, necesitan un lugar como este para venir a resolver sus problemas. Cuando hablo de problemas, es su vida personal, para que ellos puedan poner su vida en orden. Que el Señor trabaje a través de ese orden, a través de su palabra, para que sus vidas vayan balanceándose, ¿verdad? No sé si hay pregunta o comentario hasta aquí. Bien. So, churches are not perfect, and I'm using the example of how the Jews corrupted the people and turned them against the missionaries. And the principle I'm trying to apply here is, in churches, we should not be talking negatively about our congregation. We already know that there's people, including me, all of us have problems. All of us have weaknesses, and we're learning and we're growing together. But we don't go out there and tell the people, this is how they treated me, this is how they wronged me. And you talk negative about the church. Do you think that the people would ever want to walk into a church when you talk to them like that? They're not going to want to walk into a church. So we have to learn how to suffer and be tolerant, because we are as bad as anybody else, right? We can't just play the victim, because we have victimized others also, right? Hermano, muchas veces nosotros nos queremos hacer las víctimas, pero hay otros que son víctimas de nosotros también. O sea que hay que aprender a tolerarnos, a perdonarnos, a ayudarnos, a resolver los problemas entre unos y otros y seguir hacia adelante, ¿verdad? Versículo 3 dice, vamos a leer el 3, dice: con todo eso ellos se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. Long time therefore abode they, speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of his grace, and granted signs and wonders to be done by their hands. A pesar, hermanos, de que los judíos estaban en oposición, se quedaron allí.
Se quedaron allí y no se quedaron a pelear, ni a discutir, ni a formar casos en la corte, ¿verdad? Se quedaron ¿a qué? Hablando con denuedo en el Señor, o sea, dependiendo del Señor. Okay? So they, even though they had opposition in Iconium, they didn't leave, they stayed. And they didn't stay to debate or fight or anything like that for contentions. They stayed and they were speaking the word of God boldly in the Lord, meaning depending on the Lord. Okay, hermano, eso es lo que ellos hacían. Donde hay oposición, hermano, ¿en quién tenemos que depender? En Dios, en el Señor Jesucristo. See, where there is opposition, we have to depend on God. We have to depend on the Lord. Y eso es lo que ellos hicieron, hermanos. Ellos dependían del Señor. Ahora, yo me imagino, hermanos, que con tantas personas convertidas, el apóstol Pablo y el grupo que estaba con él, ellos querían asegurarse que antes de salir de ahí, ellos afirmaran a estos hermanos en la fe, ¿verdad que sí? No los iban a predicar y luego irse y dejarlos así, desamparados, vacíos. Yo me imagino que ellos les predicaban, los animaban, los endoctrinaban en la fe. Especialmente que si hay judíos, hermanos, oponiéndose a ellos, ¿qué iban a hacer tan pronto se fueran los misioneros? Sí, los judíos iban a ir contra ellos y los iban a confundir. Los iban a meter en el legalismo, en la fe, religión esta judía legalista que ellos tenían. Pues ellos se aseguraron, hermanos, de endoctrinarlos en la verdad, en la verdadera fe, en la gracia del Señor. Y mire cómo le llama aquí. Ellos dependían del Señor. Y ahora mire cómo es que ellos dependían del Señor. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Cómo dependían ellos del Señor? Versículo 3. ¿Que el Señor qué? El Señor, el cual le daba testimonio. El Señor daba testimonio a la palabra de su gracia. Amén. Ese es el Evangelio, la gracia. O sea que el Señor mismo es el que daba testimonio del Evangelio, de la palabra de su gracia. ¿Cómo lo hacía? ¿Concediendo qué? Señales y milagros. Señales y milagros hechas por las manos de ellos. Amén. ¿Verdad? So they stayed there. Now they are teaching, they're preaching, they're indoctrinating. They want to make sure that these people are not just left without any biblical knowledge, without understanding the gospel, understanding the doctrine of grace. Remember that the Jews are going to be confusing them now. They could drive them into a legalistic religion. So they need to prevent that. Now, they stayed there preaching, depending on the Lord. How were they depending on the Lord? Well, it says here that he was giving testimony, the Lord was giving testimony of his word, of the word of his grace. And how was he doing it? Granting unto them, or granting signs and wonders to be done by their hands. Okay? Hermanos, que el Señor a través de milagros y señales está confirmando su palabra. So the Lord, through signs and wonders, is confirming his word. Okay? Ahora, hermanos, yo sé que yo he hablado esto anteriormente, pero necesito enfatizarlo, necesito recalcarlo una y otra vez, hermanos, para que usted pueda responderle con mansedumbre cuando se nos pide respuesta de la esperanza que hay en nosotros, como dice el apóstol Pedro. Okay. Aquí hay algunos de ustedes que hagan milagros. Entonces, cuando alguien venga por ahí y dice, ustedes son una iglesia que no hacen milagros, ustedes están vacíos, no tienen al Espíritu Santo, ¿cómo usted se defiende? ¿Quién puede decir, el que hace los milagros es el Señor y no Sí. la persona? Yo lo que diría, bueno, pues vamos a la palabra de Dios, a ver qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? I need to re-emphasize this again, okay? I know that I've spoken this before, but we need to be firm on the scriptures.
So I need to emphasize this again. You get somebody who tells you, you people don't do miracles. You are an empty church. You have no power. You don't have the Holy Ghost. Right? So how do we answer them? How do we answer them? Bueno, hermanos, vamos, y no voy a extenderme mucho, vamos a ver algunos versículos. Porque la Biblia es el mejor intérprete de sí misma. ¿Cuántos lo creen así? Amén. See, the Bible is its own best interpreter. Vamos a mirar aquí vamos a Marcos 16. Let's go to Mark 16. Lo voy a escribir por aquí en verde. Marcos 16, versículos 17 al 20. So Mark 16 verses 17 through 20. Acordémonos que esto es Jesús ya resucitado y está a punto de ascender al cielo. Y Él les dice a sus discípulos, ¿verdad?, que vayan y hagan discípulos, que le enseñen todas las cosas que Él les enseñó, que Él les mandó, que los bautizaran. Y entonces Jesús les dice, y estas señales seguirán a los que creen. Ahí en ese pasaje, ¿quiénes son los que creen? ¿A quién le está hablando Jesús? A los discípulos, en particular a sus 12 apóstoles. O sea que estas señales seguirán a los que creen. Es a ellos que les está hablando. ¿Okay? En otras palabras, está hablando de ellos. No está hablando de usted y de mí. Está hablando de los apóstoles. Y ya mismo le explico por qué. Porque esa es la explicación de los que creen. ¿Okay? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ahora escuchen esta parte, porque es que yo digo que estas señales seguirán a los que creen, y los que creen son los apóstoles. Porque ellos saliendo predicaban en todas partes, obrando con ellos el Señor. Con ellos son quienes, los que creen, los apóstoles, y confirmando la palabra con señales que les seguían. ¿Qué dice el Señor? Y estas señales seguirán a los que creen. Aquí, ¿a quién estaba siguiendo las señales? A ellos, a los apóstoles. Estamos viendo. Estas señales, hermanos, este poder se le dio primordialmente a los apóstoles. ¿Okay? El poder de sanidades y de todas estas cosas que habla aquí la palabra de Dios, se le dio primordialmente a los apóstoles. ¿Que habían otros creyentes que tenían algunos de estos dones? Sí, pero eso cuando lleguemos allá lo explicamos, ¿verdad? Pero primordialmente esto Dios se lo había concedido a sus apóstoles. ¿Okay? No a los de ahora. No, eso es a esos que estaban con él ahí, que le siguieron y que él los llamó como apóstoles. ¿Okay? O sea que quiero que entendamos eso. Y lo otro que quiero que entendamos es que estas señales, según este pasaje que leímos en Marcos, ¿qué es lo que hacían? Ahí en el versículo 20. ¿Y qué hacían estas señales cuando ellos predicaban? Confirmaban la palabra de Dios. O sea, que quiero que tengan en cuenta, hermanos, que las señales confirmaban, vamos a poner aquí confirmar, la palabra de Dios. ¿A quiénes se le dio? A los que creen
que eran quienes. Apóstoles. En ese contexto son los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles. Si usted hace una notita ahí, si lo está apuntando, póngale los apóstoles, son los que creen aquí en este pasaje. A ellos se les dio primordialmente todos esos dones y el propósito era confirmar la palabra de Dios. ¿Okay? ¿Se acuerdan de Nicodemo que al ir donde Jesús le dice, sabemos que vienes de Dios? Porque ningún hombre que hace estas cosas, ¿verdad? Ningún hombre puede hacer estas cosas a menos que venga de Dios. O sea que eso, ellos sabían, los judíos sabían, que al ver estas señales, ellos no podían negar que esa era la palabra de Dios. No tenían excusa cuando ellos negaban la palabra de Dios. Por eso es que los mataban, hermanos. Porque no podían contender con la verdad. Just briefly, if you read in Mark 16, verses 17 through 20, the gifts that talks about here were given to the apostles primarily. And they were for the purpose of confirming the gospel, confirming the word. And the reason I say it was given to the apostles was because Jesus was talking to his apostles. And in verse 20, it tells us that they went everywhere and the Lord was working with them, confirming the word with signs following, the signs that were mentioned. Okay, so I want to emphasize that. Okay, tengan eso en mente, hermanos, que primordialmente se le dio a los apóstoles. Hebreos 2, versículos 3 y 4. Let us look at Hebrews 2, verses 3 and 4. Allí no había ningún gentil justamente con los apóstoles y Jesús. No, Eran judíos. exacto. ¿Entiendes? ¿De dónde salieron estos apóstoles gentiles? No sé. Sí, no, es curiosamente, ¿verdad? Hebreos 2, versículos 3 y 4. Acuérdense que en Hebreos 2 está hablando acerca de la palabra de Dios que fue predicada y fue predicada por ángeles y los que la rechazaron fueron castigados. Y aquí pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? O sea, se nos predica el evangelio de salvación y lo tenemos en poco, no le hacemos caso, lo rechazamos, la cual, habiendo sido publicada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron a Jesús? Fueron los apóstoles. Los apóstoles. Eso está hablando de ellos aquí. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. O sea que primordialmente los apóstoles tenían el respaldo del Señor a través de las señales, ¿okay? Para confirmar su palabra. Aquí dos versículos que dicen lo mismo, ¿okay? Hebrews 2 verses 3 and 4, same thing. The apostles, those who heard Jesus, those are the apostles, they testified, or they preached the word, and God testified with them with signs and wonders and with diverse miracles and gifts of the Holy Ghost according to his own will. Okay, so these were primarily apostolic gifts. Entonces eran dones, primordialmente eran dones apostólicos. Okay? Y esa expresión es importante conocerla, dones apostólicos, porque no estamos en tiempos apostólicos, ¿verdad que no? Los apóstoles ya no existen. Durante el tiempo de los apóstoles, que Dios
se comprometió con ellos. Jesús se comprometió con ellos a respaldar el evangelio a través de estos medios. Okay, so Jesus committed himself to confirm his word as the apostles preached it. He committed himself to confirm it through signs and wonders with the apostles. Okay? En el caso de los gentiles, voy a decirlo bien brevemente, por ejemplo, la iglesia de los Corintios, cuando se ejercitaban estos dones, ya ellos eran creyentes, ahí no era para confirmar la palabra, ahí era para actos de misericordia y para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Es diferente. En un tiempo cuando no tenían el Nuevo Testamento, o sea, ¿cómo ellos iban a saber las doctrinas que nosotros conocemos como la de la Trinidad? Jesucristo es Dios, salvación por fe. Si no tenían el Nuevo Testamento, Dios tenía que usar a personas en la iglesia a través de profecías, de enseñanzas, ¿verdad? Obviamente los necesitaba, o sea, ellos necesitaban esos dones. Pero volvamos aquí a lo de los apóstoles. Let's go back to the apostles. O sea, eso es una característica que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Los apóstoles primordialmente tenían estos dones apostólicos y era con el propósito de confirmar la palabra de Dios. Lo segundo que quiero que tengamos en cuenta, hermanos, es que cada vez que venían los enfermos, le traían los enfermos a los apóstoles, todos eran sanados. ¿Okay? Déjeme dar un ejemplo. En el caso de Jesús, Mateo 8, versículos 16 al 17. Mateo 8, 16 al 17. Matthew 8, verses 16 and 17. Every time the sick were brought to Jesus, they were all healed. Y caída la tarde trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los espíritus, y sanó a todos los que estaban enfermos. ¿A quiénes dice ahí? ¿A cuántos? A todos. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. So Matthew 8, verses 16 and 17, all the sick that were brought to Jesus, all of them, every single one of them, were healed. Okay. Vámonos a Hechos 5, versículos 12 y 16. Voy a escribir aquí Hechos 5. Vamos a ver el versículo 12 y el versículo 16. Como le dije, hermano, no le voy a dar muchos versículos para no extendernos en esto. Hechos 5, versículo 12 dice: y por mano de quiénes, ¿a quién dijimos que se le dieron primordialmente este poder? A los apóstoles. ¿Okay? Y por mano de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y cuántos eran sanados? Dice ahí. Todos eran sanados. Hermanos, los que dicen hoy en día que hacen milagros, ¿a cuántos sanan? Para mí a ningunos. Pero supuestamente los 2 o 3 que salen sanos, hay un grupo grande y solamente salen ¿cuántos? 2 o 3 sanos. Y son enfermedades ambiguas. O sea, no estamos hablando de leprosos que están regenerando su piel ahí frente a sus propios ojos. Eso es un milagro. Eso sí es un milagro. No estamos hablando de un paralítico que usted lo ha conocido por décadas como paralítico y que de momento se levante. Eso sí es un milagro. Eso no es ambiguo. ¿Sabe lo que es la palabra ambiguo?
Ambiguo significa que no es seguro, es inseguro, es incierto, que puede ser una cosa o la otra, ¿verdad? Es como algo como que no es seguro. Usted me está dando algo que ¿cómo yo lo puedo comprobar? Eso no. Por ejemplo, si yo le digo, bueno, yo tenía un dolor de estómago esta mañana y alguien me puso la mano y me sanó el dolor. ¿Ok? Como yo sé si usted tenía dolor o no. Eso es ambiguo, es incierto. Yo no sé si me está diciendo la verdad o no. No hay que el dolorcito en nuestro cuerpo que vienen y van. Vienen y van, o gases, o indigestión, o lo que sea. Eso es ambiguo. Estamos hablando de personas, hermanos, que muertos resucitados. Eso no es ambiguo, eso es un milagro. Jesús le resucitó a Lázaro luego de 4 días de muerto. Ahí no hay dudas. ¿Okay? No es ambiguo. Y cosas como esa, hermano, los ciegos ven. Eso no es ambiguo. Los mudos hablan. Eso no es ambiguo. El Señor hizo milagros que no había duda de ellos. Que bueno, que los fariseos, como sabían que eran reales, tuvieron que decir en una ocasión, eso lo hizo por Belcebú. Porque sabían que era un milagro. Que no había duda al asunto. No había médico. Exacto. Recetaban la medicina. Exacto. Una pastillita. Entonces, vemos aquí que los apóstoles hacen lo mismo. Léanse, hermanos, para que usted vea que Pedro, Pablo, a ellos Dios les concedió resucitar muertos. A ellos sanaban cojos, sanaban ciegos, sanaban... O sea, Dios les concedió a ellos el poder que Jesucristo tenía también. Y no eran enfermedades ambiguas, no eran casos ambiguos, inciertos, inseguros, dudosos. Eran cosas que se podían ver y que no había duda en el asunto. Alguien viene y dice hoy en día, bueno, yo tenía cáncer y el Señor me sanó. Yo te lo creo, que el Señor te sanó, por supuesto que sí. Pero ¿cómo lo hizo? Era por medio de... ¿fue un milagro que hizo Dios? ¿O fue una oración contestada? ¿O fue por la sabiduría científica que Dios le dio al hombre? ¿Por qué medio Dios te sanó? ¿Por cuál de esos 3? Con la fe también. Bueno, sí, Bueno, por eso estoy diciendo por cuál de ellos, pero es que yo no sé si la persona tiene cáncer o no. Eso puede ser una historia inventada, puede ser un mal diagnóstico del médico, puede que la persona haya cogido ya 3 quimioterapias, necesitaba coger 8 y cogió 3 y las dejó de coger, pero las 3 fueron suficientes para sanarlo. Entonces, hermano, un milagro es auténtico, es genuino, no hay duda en cuanto al asunto, no es ambiguo, todos son sanados si la persona dice que tiene el poder de sanar, que el Espíritu Santo lo usa para sanar. Se supone que cuanto enfermo venga, ninguno se vaya desahuciado. ¿Estamos viendo eso hoy en día? Dígame sinceramente, hermano, si usted ha visto tal cosa. Entonces, ¿son milagros o qué son? Bueno, no le da la sabiduría a los doctores. Porque si ahora mismo yo conozco a cierta persona, tuvo que pasar por ciertos trayectos de los doctores, pero estábamos orando para que el Señor hiciera el milagro. El Señor desapareció porque el problema lo tiene, pero hay una partecita que estaba más avanzada y de momento le hicieron los análisis y salió que se desapareció. Los mismos doctores no se explican cómo eso se desapareció de ahí cuando estaba ahí. Pues entonces yo digo, Señor, gracias porque tú eres el que da la sabiduría, tú eres el que da la sabiduría a los doctores, ¿no? Y 2, tú eres el que hace los milagros, porque para eso yo estaba orando y estábamos orando. Que yo digo, para mí, Dios le da la sabiduría a los doctores, como Dios también se puede glorificar como Él quiera, porque acuérdense, usted lo dijo, la gloria es de Dios. Y eso lo entendemos, hermanos. Sabemos que
toda sanidad es porque Dios la da de alguna manera, Amén. ya sea por milagro, o ya sea a través de la medicina, o ya sea una oración contestada. Lo más que yo he visto es oración contestada, Amén. ¿verdad? Cuando usted pide oración aquí y luego de 2 meses que le hicieron los análisis y todo, ya todo está normal. Esas son oraciones contestadas, ¿verdad que sí? Pero de yo ponerle la mano a usted y sanarlo yo mismo. Eso es lo que estamos hablando, porque yo no quiero que usted caiga en la trampa Ajá. de estas personas que dicen, venga que vamos a sanarlos, que se vayan a ir desahuciados. No es que yo no creo en milagros, yo sí creo que Dios, porque yo no voy a meter a Dios en una caja para que Dios haga lo que a mí me parece. No, Dios, tú no haces milagros, estás encerrado en esta caja. Dios puede hacer lo que Él quiera. Si Él no los quiere hacer, no los hace. Si los quiere hacer, los hace. Porque yo estoy hablando de las personas que dicen que ellos pueden sanar por el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es lo que yo estoy tratando de señalar aquí a Daniel. Una vez, Hermano Daniel. yo tuve un accidente, fui a la doctora mía, ellos me sacaron una placa Mm. y ellos me dicen que vieron unas manchas en el pulmón, unas 2 manchas en el pulmón. Entonces, pues ellos dijeron, nosotros vamos a tener que hacer algo, no es que quede más profundo esto. Yeah. Yo dije, bueno, pues ¿qué se va a hacer? Vamos a hacerlo. Pero ellos no intervinieron conmigo, ni me dieron medicina ni nada, sino que yo fui a casa y oré y dije, Señor, mira, encontraron por ¿cómo se llama? Los análisis, Ahí, que yo tengo eso ahí. Si tú quieres, Señor, puedes sanarme. Tú siempre serás Dios. Pues, y entonces, pues, ellos me dijeron a mí que volviera la próxima semana, cuando yo tenía que hacerme aquí un de esos de choque que yo había tenido. Pues ellos examinaron las placas y dicen que no había nada. Una oración contestada. Y de eso yo no tengo problema. Nuevamente le digo, el problema es con los que dicen que tienen el poder de sanar, de imponer manos y sanar. O sea, eso es lo que yo estoy, hermanos, para que no seamos engañados. ¿Okay? Porque muchas veces estos son trucos. Esto es sensacionalismo, tratar de emocionar a las personas y por un momento se sienten bien. La adrenalina les sube y se le ponen todas las emociones, hermanos, a lo máximo, y la persona deja de sentir dolor por semanas. ¿Entiendes? Pero eso no es un milagro, eso es un proceso natural del cuerpo. ¿Okay? Estamos hablando de milagros genuinos. Ahora, una tercera cosa que quiero mencionar, hermanos, es so everyone was healed, okay? Everyone was healed according to these 2 passages. And my question is, those who claim that they have the gift of healing, okay, is that what's happening? Are they healing every single sick person that comes to them? No. Okay, that's my question. Y hermano, y si hubiera alguno que tuviera el don de sanidad, pues está bien, vamos a evaluarlo, a ver si lo tiene, ¿verdad? Por si acaso yo me estoy equivocando. No hay problema con evaluarlo. Si verdaderamente esa persona, Dios le ha dado el don de sanidad y puede resucitar a un muerto, o generarle el brazo a uno que perdió su brazo, o levantar un paralítico, pues mire, lo evaluamos y luego chequeamos su doctrina a ver si es bíblica. También, no hay problema. Sí, el enemigo también hace milagros. Lo que yo no quiero, hermano, es que alguien venga, ya mismo le explico. Vamos a buscar Juan 5:9. John 5:9. Y Hechos 3:7.
Acts 3:7. Este fue cuando le bajaron el paralítico por el techo de la casa de Pedro. Y Jesús le dijo que se levantara, toma tu lecho y anda. ¿Y qué dice ahí en el versículo 9? Yo no lo voy a leer, ustedes me lo dicen. ¿Qué dice ahí? ¿Cuándo fue sanado la persona? Al instante. Al instante. Claro, güey. Inmediatamente. Al instante. Okay? John 5:9, the paralyzed man was healed immediately, it says there. O sea, no fue algo que se tomó días, no se tomó semanas. Un milagro, hermanos, lo que estamos viendo es el milagro de sanidad, ¿ok? Es a todo enfermo. No es ambiguo, es algo que todos podemos ver claramente. ¿Ok? Y es inmediato. Hay por lo menos 3 características en un milagro genuino. Por lo menos esas 3 características. Hechos 3:7. In Acts 5:9, so you see that it was immediate. Este estaba por 38 años ahí. Sí, Imagínate. sí. Hechos 3:7. Acts 3:7. All right, there's at least 3 characteristics on a genuine miracle. All the sick are healed. The sickness is not ambiguous. It's something you can see. A paraplegic, a dead person being resurrected, the blind receiving the sight without any medical surgery, things like that. They're genuine. And number 3, they're immediate. Okay? 3:7, Hechos 3:7 dice, y tomándole por la mano derecha, este es el cojo de la puerta de la hermosa. Acuérdese que Jesús dijo que pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Qué hizo Pedro? Eso es poner la mano. Es lo mismo. Pedro toma su mano, ya está imponiendo su mano sobre él. Toma su mano y al instante fueron afirmados sus pies y tobillos. ¿Usted ha visto los milagros de la pierna corta? Búscalos en YouTube para que vea. Claro, es una charlatanería también, eso no es real. Sí, que le hace crecer la pierna a la persona. Pero se coge ¿cuánto tiempo? Como 10 minutos. La persona orando y haciéndole así, estirándosela poquito a poco, como 10 minutos. Sin embargo, Pedro, hermanos, al instante, toca a ese hombre al instante, sus tobillos y sus pies fueron afirmados. Hermanos, los milagros son instantáneos y son genuinos, no son ambiguos. Y si Dios le da el don de sanidad a una persona, acuérdese que eso es un don para misericordia. Como que Dios va a coger y sana a un adulto que ya está llegando a su edad de morirse y a un niñito con leucemia no lo sana. Dígame si eso tiene sentido. ¿Ok? Porque eso es lo que vemos muchas veces. Así que yo me pregunto si muchos de estos que supuestamente han sido sanados es que el tal evangelista o el que sea le ha dado algún cuponcito o algo. Toma, aquí tiene para que te vayas a comer al restaurante y lleves a tu familia. Solo tienes que pretender que estabas enfermo y que te sané. ¿Ya? Porque hermanos, si tienen el don de sanidad, el hospital está lleno de niños enfermos. ¿Ok? O sea que si ellos tienen el don de sanidad y no van a sanar niños, son las personas más miserables de esta tierra. Personas sin corazón, sin misericordia. O son unos mentirosos. ¿Qué ustedes creen, hermano? ¿Cuál es la respuesta? Están poniendo el nombre del Señor en vano. Exacto. Son unos mentirosos, ¿verdad? Están comprados. Hermanos,
Acuérdense que los dones, ahora estamos hablando de los dones, los únicos dones que había no eran solamente los de sanidad y estos dones sobrenaturales, estos dones extraordinarios. Habían dones como el de servir, el de administrar, ¿verdad? Dones como ese, el de enseñar. Esos dones están aquí, hermanos. Son para edificar la iglesia. Y si hubiera alguien que tiene el don de sanidad, pues gloria a Dios. Nos ahorramos el dinero, no tenemos que ir al médico. No más cirugías, no más medicamentos, no más sufrimiento. Pero nosotros tenemos que trabajar con los dones que Dios nos ha dado. ¿Verdad? El apóstol Pablo, que hizo tantos milagros, dejó a los hermanos por allá enfermos. A Trófimo. Lo dejó enfermo en Mileto, creo que fue. Exacto, hermano. O sea, nosotros, lo que yo quiero es que tú y yo seamos bíblicos en este asunto de la... Cuando estamos hablando acerca de sanidad y todo eso, de milagros, seamos bíblicos. Hay milagros en la Biblia, están grabados en la Biblia. Pero cualquiera que le venga a decir a usted, mire, el Señor sanó a fulano, el Señor me sanó de esto, el Señor me... Hermano, acuérdese que hay un milagro genuino, hay otro que es contestación a una petición, como el hermano Daniel acaba de decir. Y Dios puede obrar a través de la medicina también. ¿Okay? Eso se llama la providencia de Dios. Y la providencia de Dios es linda, hermanos. La providencia de Dios. El problema es, hermanos, que yo quiero que usted distinga entre lo bíblico y el sensacionalismo. Yo no quiero que usted y yo seamos sensacionalistas. Quiero que seamos bíblicos. Personas que sepamos que si estoy enfermo y el Señor me quiere sanar, Él me va a sanar. De la manera que Él escoja, milagrosamente, o con el tiempo, contestando la petición mía, o por la medicina, el Señor lo va a hacer. Y si no lo quiere hacer, no es que el Señor ha fallado, no es que yo no tengo suficiente fe o que tengo un pecado oculto, o que mi fe no llegó, como han dicho muchos por ahí. He escuchado a algunos diciendo que tú tienes fe pero no llegó porque no tienes suficiente. O estás en pecado. Estás en pecado. No es eso. Es que no es la voluntad de Dios, pero Dios te va a dar algo mejor. Te va a dar su fuerza, te va a dar su gracia, te va a usar para la gloria de Él. Y esto al incrédulo no le suena como gran cosa, porque el incrédulo quiere sanidad. Claro, usted y yo también la queremos. Pero con el dolor, Dios da la fuerza. Dios da la gracia. ¿Y qué hace uno con dolor? Se acerca más a Dios también. ¿No es eso lo que hace uno? No es eso lo que hace uno, buscar más de Dios, orar más. Imagínese si Dios le quita el dolor, hermano Eunice, si Dios te quita el dolor. Aleluya. Entonces me pongo más vaga. Exacto. O sea, hermano, que no todo el sufrimiento no es en vano. Dios tiene un propósito aún con el sufrimiento. ¿Verdad? Aunque ese no es el tópico. El tópico es, hermanos, que veamos que los milagros, las señales eran para respaldar la palabra de Dios. La palabra de Dios ya está confirmada. Así que si Dios hiciera milagros hoy en día, esos son bonos. Esos son bonos que el Señor nos daría. Pero hoy en día la gente quiere vivir como si esto fueran los tiempos apostólicos hoy en día. Como si todavía hay apóstoles por ahí levantando muertos. En África salió uno, hermanos, me lo enseñó un compañero de trabajo africano, que es cristiano también, enseñándome un pastor africano que mandó a que abrieran la tumba de alguien que había muerto, que lo iba a resucitar. Se metió a la tumba con el tiempo y estuvo gritando una hora y gritando y clamando al Señor y quedó en vergüenza. Gritando como los baales. Sí. Eso es lo que yo no quiero, hermano, que usted vaya a creer ridiculeces por ahí. ¿Okay? Mita no resucitó. Mita no resucitó en Aarón. Ahora es Aarón. Supuestamente el espíritu de Mita pasó a Aarón. Así es, ¿verdad? Que dice.
Aarón posiblemente ya también murió y ahora creo que es otra persona, no estoy Sí. seguro. O sea, hermano, ese es el problema, que las personas prometen que Dios los va a sanar. Ese es el mensaje principal que yo oigo hoy en día. Apréndase la radio. Yo la oigo porque quiero escuchar música. Pero cuando empiezan a predicar, en muchas ocasiones inmediatamente es Dios, Cristo salva y sana. Sí, yo sé que Cristo salva y sana, pero ustedes están haciendo promesas que Dios no ha hecho. Dios no ha dicho que va a sanar a todo el mundo en este tiempo. El don de milagros, ellos lo ejercitaban y sanaban a todo el mundo. Pero estas personas le prometen sanidad a todo el mundo, y si no se sana, que no tiene fe, o tu fe no es suficiente. Pero ¿cuánta fe le dijo Jesús a los discípulos que había que tener? Como un granito de mostaza. Amén. Yes. O que tiene un pecado oculto. Si todo el mundo tiene pecado, Yes. con los cristianos. Exacto. Todos los días tenemos que humillarnos. O sea, hermano, que el propósito primordial de las señales era el de confirmar la palabra de Dios. Una vez que la palabra de Dios está confirmada, hermanos, ¿cuál es la función entonces del milagro? Afirmar la palabra. Como el sello. Puede, pero es necesario. Cuando el que convence a la persona es quién. Cristo. ¿En dónde lo hace? En el corazón del hombre. Claro, hermano, vuelvo y digo, ojalá y hubiera alguien que tiene el don de sanidad, por supuesto. ¿Verdad? Quizás mi padre no estuviera en la tumba. Si hubiera alguien que tuviera el don de sanidad, nuestro pastor no estuviera en la tumba. Si hubiera alguien que tuviera el don de sanidad. Y cuántas otras personas, seres queridos, hermanos aquí en la iglesia que padecen de alguna condición, que tienen alguna dolencia, tienen enfermedades, tienen debilidades, tienen incapacidades. Eso es lo que necesitaríamos, hermanos. Alguien que tenga el don genuino de hacer milagros. Como le dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia. Él quería que ser sanado, como todos nosotros. Y el Señor dijo, bástate mi gracia. Exacto. Así que, desde que murieron los apóstoles, todo aquel que vaya a pedir, bástate mi gracia. Exacto. De eso me reí yo. A mí no. Sí. Señor, manejo de tu gracia. Timoteo, ¿por qué Pablo mejor no lo sanó? Bueno, para ese tiempo ya básicamente estaba, parece que esos dones ya estaban desvaneciendo, es que se dice, ¿verdad? Porque Pablo dejó a Trófimo enfermo en Mileto, a Epafrodito por poco se le muere. Timoteo tenía problemas del estómago y muchas enfermedades, o frecuentes enfermedades, mejor dicho. Ahora mismo. Pablo. No se puede sanar. O sea que hay un patrón en la Biblia, como le dije, hay cosas que son implícitas. El patrón es que al principio, cuando se está confirmando la palabra de Dios, vemos mucho las señales. Hacia el final ya está desvaneciéndose. Y de hecho, cuando Pablo escribe en 1 Corintios 13, que él dice que todas estas cosas van a dejar de ser, pero dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el mayor de estos tres. Hermanos, cuando esas cosas desvanecen, ¿qué nos queda? El amor. Hermano, y si esos milagros existen para hoy en día la iglesia, entonces un apóstol, si es apóstol verdadero, Debe de hacerlos. Le puede decir a un pastor o le puede decir a otro, maldito, y eso se tiene que cumplir. Tiene que quedar muerto ahí. Sí, pues ellos pueden bendecir o pueden maldecir. ¿Seguro? Sí, el apóstol Pablo lo hizo, el apóstol Pedro también lo hizo. O sea que ellos podían, y eso era dirigido por el Espíritu Santo.
El apóstol Pedro, cuando le pronunció la maldición a Ananías y a Zafira, ¿qué les pasó? Cayeron muertos. El apóstol Pablo al mago Elimas, ¿qué le pasó? Quedó ciego. O sea, y que Dios les había concedido a ellos el poder de ellos a bendecir o maldecir. ¿Verdad? Claro, ellos preferían bendecir, pero cuando se encontraban con estas situaciones, pues era el Espíritu Santo el que dirigía esto. ¿Okay? ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos? ¿Está claro esto? No sé si dije algo mal o algo que estuviera deficiente o... Ahora lo que yo digo es que como eso está grabado ahí, muchas personas dicen, mire, ese es falso, porque así hubo una predicación que ustedes de eso, y decían, mira, ese es falso. Sí, yo lo vi. Sí. Alguien me puso antibíblico y yo le dije, pero tírame las evidencias. Exacto. Dame las evidencias, que fue lo que dije que fuera antibíblico para corregirlo, y si no, pues lo discutimos. Pero no puso nada porque eso son acusaciones vacías. Eso son acusaciones vanas, ¿verdad? Pues, pero está abierto para discutirse. El pastor y a Benny Hinn yo vi que lo estaban acusando, le estaban dando una entrevista y él mismo dijo que él había cometido muchos errores, Benny Hinn. Sí. ¿Por qué? Porque una mujer fue en un sillón de ruedas y no estaba paralítica, y eso consiguió ahí que la gente, pues, tú sabes, había ahí algo, y él mismo lo dijo, que él había cometido errores, pero que nadie es perfecto. Pero entonces todas las cosas que ese hombre es multimillonario, Sí. y todo, hasta avión tiene. Santo. Esa es la excusa, nadie es perfecto. Y es verdad, nadie es perfecto, pero no se puede usar eso para excusar un fraude. Eso se usa, por ejemplo, para yo cometo un error, está bien, o cometo un pecado, especialmente uno grave. Pues mira, nadie es perfecto, pero me tengo que arrepentir de él. Amén. ¿Verdad que sí? No seguir haciendo lo que hace. Ajá, entonces mientras Benny Hinn dice que cometió un error, que nadie es perfecto, sigue disfrutando de los millones que le sacó a las personas. ¿Es eso arrepentimiento? No, porque es un arrepentimiento. O sea, ¿verdad? Es fácil decir eso sentado en la oficina y disfrutando todavía de sus millones, de su mansión, de sus carros, de su piscina, de su cuenta bancaria, de sus buenos banquetes. Él tenía que hacer como el publicano que Jesús ¿cómo se llama? Que se hundió el palo arriba. Saqueo. Tenía billetitos, sacándole a los pobres así. Sí. Y él dijo, si yo le doy la mitad de mis bienes a los que defraudé 4 veces. Le devuelvo 4 veces lo que robé, exacto. O sea, hermano, ¿verdad? Eso es un... yo personalmente creo que Benny Hinn lo que habló fue palabras. That's it. De que haya un arrepentimiento genuino no estoy convencido, y que puede que me equivoque, pero los hechos son los que demuestran. Amén. El ministerio de él no ha cambiado la versión de lo que ellos enseñaban. Siguen enseñando la herejía de la prosperidad. Eso no es ningún arrepentimiento. Cuando el mismo sobrino de él lo señala, cuando el río suene porque trae piedra, ¿verdad que sí? Que saben lo que él está haciendo. Exacto. O sea que, hermanos, a mí personalmente no me convence, y Dios que me perdone si estoy equivocado, ¿verdad? Pero un arrepentimiento genuino se demuestra con el cambio, con los frutos. Porque si estoy arrepentido, si nosotros estamos predicando aquí una herejía y nos arrepentimos de eso, la vamos a cambiar, ¿verdad que sí? Más o menos cuando viene el pecador y se convierte, no va a cambiar de la noche a la mañana, cambia poco a poco. Exacto. Pero Benny Hinn no ha cambiado su ministerio, siguen predicando exactamente lo que han predicado siempre. El mismo espejo con diferente collar. Exacto, es eso mismo. Bien, y Dios les bendiga. Amén, amén. Aleluya.